Radio 10 106.3. Hacemos radio. La estabilización de los precios fue la mayor asignatura pendiente del primer año de gestión de Cambiemos. La inflación no solamente no bajó del 26,9% que teníamos en 2015, sino que escaló un 40% anual. Junto al registro del 2002, fue la más alta desde 1991. La tasa de inflación argentina multiplicó varias veces la de los países vecinos. Fue 5 veces más que la de Uruguay y Brasil, 10 veces más que la de Bolivia y Paraguay, 15 veces más que la de Chile. Las más altas, lo que no queríamos. Argentina y Venezuela, asustate, nos estamos pareciendo a Venezuela. Es lo que muchos temían, ¿no? Este mes de abril, un mes clave para el cierre de las discusiones paritarias de varios gremios, el gobierno de Macri se las está viendo cada vez más difícil para imponer el techo que pretende del 18%. La meta inflacionaria para 2017 está prevista en un 17%, pero esta idea parece diluirse ante la aceleración de los precios. El INDEC informó ayer que en marzo la inflación fue del 2,4%, en lo que va de este año acumula el 6,2%. Esta nueva aceleración de los precios, por supuesto, estuvo impulsada principalmente por el aumento de todo, por el aumento de las tarifas públicas, alimentos, indumentaria. En enero tuvimos una inflación del 1,3%, en febrero del 2,5%, marzo del 2,4%. Aumentaron los precios regulados, entre los que están los servicios públicos, 3,3% este mes. Los estacionales, como la educación, 3,7%. Y el IPC núcleo, que está conformado por la alimentación y otros rubros de la necesidad básica, la canasta básica, se incrementaron el 1,8%. Para el mercado, la inflación de este año va a ser más alta de lo que plantea el gobierno, porque los empresarios, el mercado, no le cree al gobierno. Entonces, el Banco Central también todos los meses, en base a una encuesta entre analistas especializados, nacionales y extranjeros, hace su propio índice, hace su propia, sus propios números. Y reveló que para este año los precios, la suba de precios será del 21%. Un ancla clave para evitar variaciones más significativas en el promedio general fue la estabilidad del tipo de cambio. Esto provocó una lluvia de dólares financieros, tanto por el ingreso por la vía del blanqueo de activos, por más de 7.000 millones de dólares en depósitos bancarios, el pago de impuesto especial, que trajo otros 5.000 millones de dólares, y un intensivo plan de colocación de deuda pública nacional y provincial para financiar un todavía alto déficit fiscal. El Banco Central, que es el organismo que conduce Sturzenegger, endurece la política monetaria preocupado por esta inflación, aumentó la tasa de referencia al 26,25%. Pero ¿qué pasa? Los industriales temen que se profundice la recesión, que se alimente la bicicleta financiera. La primera reacción la tuvo el expresidente de la UIA, José Ignacio Mendiguren. Dijo, medidas de esta naturaleza tienen doble impacto. En el corto plazo queda claro que la especulación financiera es el único negocio de la Argentina. Y a largo plazo esta tasa, junto con el retraso cambiario y el ingreso irrestricto de capitales, dan como resultado un país carísimo para producir. Sobre fines de marzo, el Banco Central ahora intervino muy fuerte en el mercado secundario de Lebac y vendió masivamente esos instrumentos para desplomar los precios y hacer subir el rendimiento. Buscó de esta manera absorber los excedentes líquidos que no se vuelcan a la economía real por la crisis económica. La combinación con un tipo de cambio muy apreciado resultó una bicicleta financiera. ¿Qué pasa? Los capitales vienen los capitales golondrina, que es lo que no tiene que pasar, para aprovechar las tasas de interés locales y después se pasan al dólar y lo fugan. Hay un artículo muy lindo que estuve leyendo el fin de semana en Le Monde Diplomatique que escribió Emanuel Álvarez Agis. Él fue ex viceministro de Economía de la administración pasada, y él habla de la competitividad, que tiene dos caras, ¿no? Y que la política económica argentina se tiene que dar este debate, que todos hablan de que hay que mejorar la competitividad, ha logrado instalar en el sentido común la idea de que nuestra falta de competitividad es responsable de los altos precios que deben asumir los consumidores por alguno de los bienes que hoy marcan la canasta de consumo de una economía desarrollada como la indumentaria y la electrónica. Pero que esta concepción omite uno de los principios básicos de la economía, que es el principio de partida doble. El principio de partida doble dice algo tan sencillo como que toda compra es una venta, y algo un poquito más complejo, que es que todo costo es a la vez un ingreso.
Este último punto es central para entender la falacia de composición que se esconde detrás de las dificultades de la competitividad de la industria local. Y acá hay un ejemplo. Mira, tomemos el caso, dice Álvarez Aguís, tomemos el caso de un par de zapatillas. Ponele las últimas Nike, ¿no? Y comparamos el precio con el mismo canal de comercialización. Nos fijamos en Mercado Libre cuánto cuestan las Nike Air no sé cuánto. Nos fijamos en México y en Argentina. Entonces nos damos cuenta que en México, una economía supuestamente más competitiva que la Argentina, estas zapatillas cuestan 1.280 pesos argentinos. Mientras que las mismas zapatillas, también comparadas por Mercado Libre, cuestan 2.936 pesos en Argentina, más del doble. Observando esta diferencia, es claro que cualquier argentino preferiría abrir el país a la importación de zapatillas porque esto refleja un incremento de su poder adquisitivo, porque con el mismo salario podés comprar más zapatillas. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que uno de los factores que permiten que México tenga estos costos son los bajos niveles salariales. El salario mínimo en México se ubica en los $100, en Argentina $504. Entonces esta diferencia nos muestra las dos caras de la moneda salarial, porque el principio de partida doble marca que el costo laboral de Argentina multiplica por 5 al de México. Pero también podríamos decir que los trabajadores de Argentina ganan como mínimo 5 veces más que los de México. Pero como se sabe, el valor de los salarios en dólares puede ser poco informativo sobre el poder de compra. Entonces lo que importa, y lo que hacemos todos, es la comparación de este salario con los precios internos de cada economía. Entonces, si evaluamos los salarios de ambos países en términos de nuestras zapatillas, vamos a ver que, mientras que en Argentina un salario mínimo equivale a casi 3 pares de nuestras zapatillas caras, en México un salario mínimo apenas alcanza para comprarte un par y medio. En otras palabras, la competitividad del trabajador mexicano se basa en buena medida en su incapacidad de adquirir un par de zapatillas y simétricamente la falta de competitividad del trabajador argentino se explica por la posibilidad de poder comprar más zapatillas. El salario promedio del sector privado registrado en Argentina está en torno a los 21.000 pesos por mes. Este salario compra unos 7 pares de zapatillas. 2 vías conocidas para recuperar la competitividad, dice Álvarez Aguís. La primera es la declamación, que consiste en reducir el salario del sector privado de 21.000 pesos a 4.000, algo claramente inviable desde cualquier punto de vista. Hay otra vía un poco más indirecta, que es la devaluación. Si Argentina quisiera alcanzar la competitividad de México, el tipo de cambio tendría que pasar de 16 pesos a 80, una devaluación de 400%, que es inviable. Y la tercera vía, que es más paulatina, pero bueno, en algún momento resulta en este mismo escenario, que es la apertura de las importaciones. Es decir, a medida que la economía se abre a la importación de productos cuyo costo laboral es 5 veces más bajo que el local, la presión sobre el aparato productivo avanza, en primer lugar por vía del desempleo, porque las fábricas locales que no pueden competir con estos costos van a tener que cerrar, los operarios en la calle. Esa masa creciente de trabajadores morigerará los reclamos paritarios, hecho que hoy se ve reflejado, por ejemplo, en la dinámica del sector metalúrgico y su principal sindicato, que es la UOM, cuyo zapato aprieta fuerte y que obliga a los trabajadores a elegir entre salario o empleo. Sin embargo, por más que el desempleo aumente, sigue siendo impensable que los trabajadores argentinos acepten ganar 5 veces menos. O sea, no existe. Pero la historia argentina nos muestra cómo se terminan resolviendo todas estas tensiones de una economía que se abre a la competencia externa. En 2001, el desempleo superó el 20%. Ahí el gobierno intentó reducir los salarios por ley y decreto y nuestra moneda tuvo la devaluación del 300% o más. Finalmente, Argentina recuperó la competitividad, ¿pero qué? A costa de la peor crisis económica, política y social de la historia. La experiencia post-convertibilidad ayudó traumáticamente a que cada vez más personas comprendan que perseguir la competitividad a cualquier costo o abrirse a un mundo más barato son fórmulas que solo pueden terminar en una crisis. Cuando se analizan todos estos factores que explican, qué sé yo, despegue de países y demás, es un debate largo, es un debate complejo. Lo que se tiene que comprender, por ejemplo, es que importar un producto también es importar las condiciones de trabajo bajo las cuales ese producto se generó.
El bajo costo de las manufacturas de origen importado es el reflejo, en otras cosas, de los bajos costos laborales que tienen países como China, Malasia, México. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el bajo costo laboral es reflejo de lo bajo nivel salarial y con esto del poder adquisitivo y de las condiciones de vida de los trabajadores de las potencias manufactureras. La experiencia internacional muestra que los ejemplos de desarrollo productivo exigen décadas de políticas altamente planificadas, con el Estado liderando este proceso, interviniendo en la economía para torcer el resultado del mercado y en beneficio de un proyecto nacional. Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.